Dharma, el primer verso del Bhagavad Gita. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué en el primer verso del Bhagavad Gita se cita la palabra Dharma? Bueno, primero de todo hay que decir que la palabra Dharma es de difícil traducción. Puede ser interpretada como la religión, y de hecho el hinduismo como tal es un término occidental porque deberíamos hablar del Sanatana Dharma o la religión eterna. El Dharma es la rectitud, el Dharma es el camino de los principios, el Dharma es seguir todo conforme a los shastras, a los que nos marcan los libros sagrados, como el Bhagavad Gita para un hinduista o como la Biblia para un cristiano. Entonces hay dos tipos de Dharma básicamente, el Dharma superior, que es el espiritual, que tiene que ser la unión con Dios, y luego el Swadharma, SWA Dharma, que es el deber personal de cada uno. Entonces, como íbamos diciendo, el Bhagavad Gita comienza con la palabra Dharma. Y es una palabra de alguna manera protectora y va a ser protagonista. Lo vamos a ver en muchos sitios del Bhagavad Gita. Seguramente Vyasa la usa primero para dar una apertura, digamos, benéfica a su gran trabajo. Y os voy a leer el verso el primer verso del Gita. Habla de Girastara. Y dijo, habiéndose reunido en la sagrada Yagura de Kurukshetra, que era, podríamos decir, Dharma Setra Kurukshetra, que es la tierra del Dharma, con el deseo de pelear en la batalla, ¿qué hicieron los míos y los Pandavas o Sanjaya? Es el primer verso en el Yoga del Salito de Arjuna. Recordar que el Gita se inicia con este escenario de guerra. Aquí vemos a los Pandavas y a los Kauravas, y aquí vemos el carro en el que Arjuna lleva las riendas. Perdón, Arjuna está arriba del carro, el arquero, que debe luchar en esta batalla. Y ha elegido a Krishna como el conductor de su carro. Y Krishna es la encarnación de Vishnu, que ahora veremos. Y los 5 caballos representan los 5 sentidos. Entonces hay que dominar los sentidos para la realización. Y ya hemos dicho que el primer verso es esto. Y luego en el capítulo 4 es cuando entendemos realmente quién es Krishna, el que está al mando de los caballos. Y es realmente la encarnación del Dharma. Vamos a ver este verso que a mí es el que me tocó el alma, y es el que es el causante de que yo esté embarcado en este proyecto de difundir el Gita y el Vedanta. Este verso dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me manifiesto. Vuelvo para salvar los justos, destruir a los malvados y restablecer el Dharma. Yo nazco de era en era. Es decir, cada vez que hay un problema en la tierra, cuando Dharma, es decir, el no Dharma, vence al Dharma, Dios se encarna en la tierra para proteger precisamente al Dharma. La reverencia por el Dharma mediante la pronunciación de su nombre es la adoración al Señor mismo. El objetivo del Bhagavad Gita y su principal enseñanza están determinadas por esta primera palabra, el Dharma. El Señor se encarna de vez en cuando para restablecer el Dharma. En el capítulo 9 leemos hay muchos versos que nos hablan del Dharma, pero por ejemplo, uno me encanta que dice Brahman Jana, es decir, el conocimiento de Dios, de Brahman, es el rey de las ciencias, el más profundo secreto y el purificador supremo. Es directamente realizable de acuerdo con el Dharma, fácil de practicar y de efecto eterno. Es decir, nos está diciendo que siguiendo el camino del Dharma vamos a realizar a Dios. Y famosa era una frase de Vivekananda que decía, si uno protege al Dharma, el Dharma te protege a ti. Y os hablaba al principio de esos dos tipos de Dharmas, el espiritual y luego está el personal, el Swadharma. Y hay un verso que nos lo explica muy bien. Dice, es mucho mejor seguir tu propio deber, el Swadharma, aunque manchado por el defecto, que cumplir perfectamente con el deber prescrito de otro. Importante, el Gita empieza con la palabra Dharma y para mí es uno de los ejes centrales del Bhagavad Gita. Sin entender este pilar del Gita, que es el Dharma, la religión eterna, la rectitud, lo que es correcto, es difícil entender el mensaje del Gita. Y además es universal porque
el Dharma, ese nivel superior, insisto, para un hinduista estará definido en el Bhagavad Gita, pero para un musulmán en el Islam, en el Corán, o para un cristiano en la Biblia. Y esa es la importancia del Dharma. Y el Dharma hay que mantenerlo. Y cuando la violencia amenaza, hay que proteger al Dharma. Y demasiados casos hemos visto en la historia de cuando no se ha actuado contra la violencia, como en el caso de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, la violencia crece y crece y crece hasta que no se es capaz de cortarla con la violencia. De hecho, Krishna incitará en el Gita a Arjuna a luchar, porque este se nega. Muchísimas gracias, soy Pedro Noney, traductor de la obra de Vivekananda y de Bhagavad Gita. He hecho ya 2 traducciones de Bhagavad Gita y podéis ver el libro que he editado, está en Amazon. Y si os ha gustado, pues suscribiros a mi canal, comentarlo o hacer lo que queráis, ¿no? Muchísimas gracias, Namaste.